Rita, y muy buenos días a todas y a todos. Este taller se titula La memoria del futuro, el uso de los recuerdos. Los recuerdos no son algo que se queda en el pasado, sino que continuamente estamos reviviendo y transforman nuestra toma de decisiones, nuestros caminos, las cosas que vamos haciendo. Quiero comenzar por una cita de Soren Kierkegaard, que era un filósofo danés que trabajó mucho con la ansiedad y la toma de decisiones. Él decía que ansiedad y toma de decisiones van de la mano, porque a veces no sabemos si estamos tomando la decisión correcta, ya que en más de una ocasión, cuando escojo el A, no puedo irme por el B, ni por el C, ni por el D, y quiero saber si estoy haciendo lo que en realidad es bueno para mi vida. Kierkegaard decía, la vida solo se entiende mirando hacia atrás, pero solo se vive mirando hacia adelante. La primera parte nos lleva a detenernos. Estamos en un momento en nuestra vida en el que nos preguntamos, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Qué ha pasado que me encuentro en esta situación? ¿Quiénes influyeron en mi vida para yo estar ahora viviendo como estoy viviendo o haciendo las cosas que hago? Y es importante esa reflexión. Tenemos que mirar hacia atrás para entender el presente, pero no podemos quedarnos en esa postura, ya que la vida solo se vive mirando hacia adelante. Es importante entender esto porque muchísimas veces el pasado que queremos resignificar o reconstruir se convierte en una camisa de fuerza y no necesariamente en una escalera para poder seguir tomando pasos o en un puente para poder llegar hasta la otra orilla. Todos proponemos hacer cosas. Nos levantamos con una idea, comenzamos la semana con unos objetivos, el mes, el año, pero hay muchísimos pero y podemos mencionar algunos a nivel de pueblo. Las tormentas y huracanes que este año han sido particularmente desoladoras, no solo en Puerto Rico, sino en toda la cuenca del Caribe, en los Estados Unidos, en Filipinas, lo hemos visto en estos días también, que han acabado con esa sensación de que hemos dominado la naturaleza, de que todo está bien, no hay más nada que hacer. Este año tenemos también las elecciones a nivel local y a nivel del norte, y ya hemos visto en estos días lo que ha pasado en el norte con nosotros como pueblo, cómo nos está afectando, la respuesta que se está dando, la incredulidad de parte de muchísimas personas. No sé si se fue, dice que la cámara se fue. Vamos a ver. Ya estoy de nuevo, ¿verdad? Sí, sí, está Ustedes de me nuevo. dicen. Ok, Se ve perfecto, profesor. gracias. Pues esto de las elecciones es mucho más que ir a depositar un voto. Esto es construir un futuro que se presenta muy incierto. Tenemos ahí la nube de Luma con todo lo que esto conlleva, no solo los apagones, sino todo el tiempo que se pierde, el dinero que se pierde, las energías, la intranquilidad, familias que tienen niños o personas adultas o personas encamadas que se las ven muy mal cuando se va la electricidad. Planes, proyectos e imprevistos también con los que tenemos que contar, aunque nunca podemos definirlos del todo. Y esa visión del futuro individual que quiero para mí, familiar que quiero para mi familia y colectivo que queremos para nuestro país. Todo esto va a afectar la toma de decisiones y entonces tenemos que mirar hacia atrás a un pasado que no siempre entendemos bien, pero que nos tiene que ayudar a construir esa imagen de futuro que deseamos alcanzar a nivel de persona o a nivel de sociedad también. La vida está llena de interrupciones. Queremos hacer cosas, planificamos, buscamos todos los recursos, lo tenemos todo listo y voy a compartir con ustedes algo muy personal. A principios de este mes yo me caí en casa. Fue una caída que uno diría que es tonta, pero a los 72 años no hay caída tonta. Entonces he pasado unas cuantas semanas con muchísimas complicaciones porque no hay pieza y porque ya como yo era cojo, la cojera se ha manifestado todavía más. Y esta ha sido una interrupción de varias semanas en el que he tenido que sentarme, replantearme las cosas, aprender a ir todavía más despacio de lo que iba. Ya yo iba bien despacio porque yo soy cojo desde hace un montón de años y ahora la cojera se nota más. Y estas interrupciones me han hecho entonces reflexionar.
Pude haber tomado varias otras acciones, rebelarme, disgustarme, frustrarme, deprimirme, y todo eso siempre está ahí, son esas nubes que están. Nadie puede decir, es que yo soy tan optimista ni tan positivo que eso no entra en mi repertorio de respuesta. Siempre está en el repertorio de respuesta, aunque no siempre lo usemos. Estas son las interrupciones que nos hacen reflexionar. El tiempo que queda, cómo yo quiero que sea, cómo lo quiero compartir con otras personas, cómo yo puedo mover a otras personas a esta visión que yo tengo del futuro también. Estas interrupciones son parte de la vida y dan lugar a confusión. A mí me sometieron a un montón de análisis y de pruebas a ver si había fractura o daño, lo que fuera, y yo sabía que no había, porque si no me hubiese quedado. Pero como quiera tenía que dejar que se obrara para estar seguro de lo que estaba haciendo y estar seguro de que estaba bien. Y uno se confunde. Por más que uno quiera decir, no, yo tengo mis metas claras, mis objetivos claros, hay confusión. Y hay confusión ahora mismo a nivel social. Tanto las elecciones de aquí como las del norte que influyen en nosotros dan lugar a mucha confusión. ¿Qué sucedería si gana A o si gana B o si gana C? ¿Qué va a pasar con nuestros planes, con nuestros proyectos, con las ayudas que se reciben y son muy necesarias? Todo esto es algo con lo que tenemos que trabajar. Pero luego de esa confusión inicial nos obligan a ser creativos. Y esto es algo que caracteriza al ser humano en general. Somos creativos. Podemos sentirnos confundidos, podemos sentirnos frustrados, deprimidos, acorralados, derrotados en algún momento también podemos sentirnos así. Pero luego de esos sentimientos iniciales, decimos, bueno, yo tengo que mirar hacia adelante. Mientras vivo, tengo que vivir. Mientras estoy vivo, tengo que seguir viviendo junto a otras personas que me quieren, que necesitan de mí, yo necesito de ellas también. ¿Qué significa eso de ser creativo? ¿Cómo voy a ser creativa o creativo con estas nuevas interrupciones que se han dado, estos nuevos imprevistos? Y podríamos mencionar, más adelante vamos a hacer un ejercicio con esto que nos va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. ¿Qué significa el ser creativo en medio de la confusión? Y es ahora, precisamente en medio de la confusión, que la creatividad se tiene que manifestar de una manera mucho más clara. Veo que hay algo en el chat. Vamos a ver. Ok, salimos de acá. Ok. Voy a ir bien despacio porque tampoco yo soy muy bueno en esto de Teams. A nivel social, nuestro país no acaba de poner en marcha un proceso de reconstrucción polimórfico que tiene muchas formas y polisémico que tiene muchas maneras de describirse. Hay un afán por la uniformidad que nunca se va a lograr. Ese es uno de los mitos de las sociedades, que todos tenemos que lograr esta conformidad, esta uniformidad, y no se va a lograr porque siempre va a haber visiones distintas, dispares, contrarias a las nuestras. Lo importante es ver de cada una de estas visiones qué nos ayuda, qué contribuye a esa sociedad que entre todos deseamos construir. El nombre es muy importante. No quiero entrar en la cuestión política porque ese no es mi propósito, pero los nombres que se utilizan, alianza, dignidad, victoria, todo esto está reflejando un deseo de ir más allá de lo que ya damos por válido o como que no se puede cambiar. Se puede cambiar, pero reconociendo que nunca vamos a llegar a un 100% de consenso porque el futuro no es igual para todos. Y no todos lo explican igual. Si nos limitamos a la cuestión política, pues vemos todas las opciones que hay, que no son muchas, y que no son igual de fáciles también, pero son explicaciones válidas para quienes las defienden, para quienes las adoptan. De ahí la importancia de ponernos de acuerdo en lo que nos ayuda a todos para desterrar lo que nos perjudica a todos y poder seguir adelante. Se ponen a prueba todos los recursos personales, sociales, institucionales. No siempre responden como se espera. El tiempo urge. Me dio mucha gana de reír cuando a raíz del comentario del señor que se cree comediante en los Estados Unidos, los primeros que respondieron fueron los artistas y ahora están respondiendo alguno que otro obispo o pastor con un lenguaje totalmente distinto. Si ustedes ven los comunicados de Ricky Martin, de Bad Bunny,
de todos estos cantantes y artistas y lo comparan con los más ordenados, organizados, bien pensados de otras personas, de otros círculos, van a ver lo que yo estoy diciendo de que no hablamos el mismo idioma. No, aunque tenemos claro la meta, no logramos un terreno común. Muchas personas están llegando al tiempo al límite del uso de sus destrezas. No siempre responden como se espera, el tiempo nos urge. No sabemos cómo afrontar, cómo manejar muchas de las cosas que nos están sucediendo y nuestro repertorio de respuesta es muy limitado. Muchas veces puede limitarse a frustración, a coraje, a depresión, a un sentimiento de abandono, de derrota personal y social que no nos va a llevar a ninguna parte. Hay necesidad de atender la carencia, lo que nos falta. La pérdida, que es una separación definitiva, nunca vamos a volver a tener esa relación o ese contacto con esta persona o este trabajo o este tipo de actividad. La pérdida ambigua, indefinida, que no sabemos si en algún momento dado eso que estuvo ya no está, puede volver a estar. Puede haber sido una relación con alguien, puede haber sido un trabajo, la posibilidad de contribuir con algo. Y la pérdida ambigua o indefinida es más fuerte que la pérdida definitiva, la separación definitiva, porque con la separación definitiva sabemos esto se acabó. Lo vemos con todas estas personas que están en escenarios de guerra. De momento no aparecen y no sabemos si están muertos, si están bajo los escombros de un edificio o si sencillamente huyeron buscando una vida mejor. Cuando tenemos un cadáver, pues entonces ya sabemos que esto fue definitivo, pero cuando no, esa separación indefinida o ambigua nos destroza por dentro. Podré volver a caminar, podré volver a hacer las cosas que hacía antes. A mí me pasó al principio cuando decía, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar ahora? Puedo hacer las cosas que hacía o no puedo hacerlas, me va a tomar más tiempo, estoy dispuesto a que me tome más tiempo y probablemente todas ustedes y todos ustedes han pasado por algo parecido. Hay que trabajar también las frustraciones, no puedo hacerlo como lo hacía antes y les confieso, a mí me molestó. Y de nuevo, ya yo tengo 72 años y se supone que soy sabio porque soy viejo, pero no necesariamente van las cosas de la mano. Y hay un momento dado en que digo, bueno, necesito entonces poner el bastón en un lado para poder abrir la nevera y sacar lo que quiero hacer y preparar la comida y luego tengo que volver a coger el bastón y todo. También tenemos que manejar los miedos. Aquí hay que distinguir de ansiedad. Ansiedad es sencillamente no sé qué hacer, no sé si lo voy a poder hacer. Miedo es cuando yo me siento amenazada o amenazado por algo que está ocurriendo o que creo que va a ocurrir. Y dos elementos que son muy importantes y no solemos trabajar con ellos mucho, que son la ambivalencia y la ambigüedad. Ambivalencia, fíjense que la palabra valencia tiene que ver con adjudicar un valor. Y a veces no sabemos si es el mismo valor para varias cosas, valores distintos, y por valor podemos hablar de importancia, de prioridad. Y ambigüedad es como una nube que no nos permite ver con claridad. Nos parece que podemos ir tanto por acá como por allá, pero no tenemos claro si me voy por acá, a qué me podría enfrentar. La ambivalencia es algo que se siente y la ambigüedad es algo que se sabe, trabaja a nivel cognitivo. Y a veces las dos se entrelazan y hacen que nos detengamos. Hay un clima generalizado de frustración, de incertidumbre. Y este clima está afectando, interfiere con la toma de decisiones. Por ejemplo, ahora tenemos el mito de las elecciones que piensan que con un voto cada 4 años todo se resuelve y luego podemos descansar por 4 años hasta el próximo ciclo. Y nos encontramos con que de momento alguien dice que somos una isla flotante de basura. Y esto no es un chiste, esto es la manera en que muchas personas lo ven y puede llevar a toma de decisiones que nos perjudiquen a todos. Nos cuesta mucho planificar a largo plazo. El futuro nos asusta porque no sabemos si seremos capaces de construir ese futuro que entre todos estamos vislumbrando. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta que me puedan poner en el chat? No veo ninguna pregunta en el chat, doctor. Vale, Puede seguir. cualquier momento. Bueno, vamos a hablar Ok. ahora de la memoria, lo que es la memoria como tal, sobre todo en el proceso de construcción de identidad.
Identidad significa este soy yo, esta soy yo, no soy esa otra persona. No soy esas otras personas. Esto es lo que le da continuidad a mi vida, lo que me hace a mí ser yo y me distingue totalmente de otras personas, aunque tengamos la misma sangre, los mismos lazos afectivos. Soy distinto. Yo vengo de una familia en la que somos 7 hermanos y el mayor soy yo. Y cada uno es totalmente distinto del otro. Cuando pasó el evento que pasó, mis hermanos que están aquí en Puerto Rico estuvieron conmigo en casa y como en ese momento la cosa se veía muy mal, ya yo tenía el testamento hecho, todo estaba, pues resolvimos, esto es lo que se va a hacer, pues para adelante. Todavía parece que no ha llegado ese momento, gracias a Dios, pues entonces volvemos otra vez a construir. No basta con mirar al pasado para descubrir los orígenes de los asuntos que tenemos que trabajar y desarrollar un proceso responsable y dinámico. Todos nosotros sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que trabajar el área de educación, tenemos que trabajar el área de compromiso social, seguridad, salud pública. Todos esos son detalles que muchísimas veces llevan años o décadas sin ser atendidos debidamente. Si ustedes se recuerdan cuando pasó María, se estaba hablando de construir un hospital en Vieques y Culebra que pudiera darle servicio a esa población. Y en ese momento dado, en la China se iba a construir un hospital mucho más grande y lo iban a hacer en 4 meses. Han pasado 7 años y el hospital de aquí solamente tiene un ala creo que tiene nada más que 7 camas disponibles. El de China se construyó en 4 meses y está dando servicio desde ese mismo momento porque las prioridades eran claras, las necesidades eran claras y eso motivaba a una acción. Muchas personas no conocen el pasado. Lo estamos viendo ahora precisamente cuando se traen nombres a la palestra o cuando van muriendo las personas famosas que en un momento dado dieron algo a este país y la gente no sabe que eso sucedió. La gente desconoce muchísimos detalles aquí. O tal vez tienen versiones del pasado, versiones que muy bien pueden estar coloreadas por la política o por las creencias y prácticas religiosas. Son los filtros. Ha habido filtros para procesar toda la información, todos los eventos y todavía hay filtros. En La Charca de don Manuel Seno Gandía, sabemos que hay un momento dado en que una de las protagonistas le dice a su hija, acéptalo como amante, porque eso nos va a beneficiar. Es una humillación para ti como mujer, pero eso es lo que nos toca vivir. Esa imagen de mujer que se convierte en objeto, esa imagen de mujer que tiene que silenciar su vida, su conciencia, sus aspiraciones, eso se sigue dando de muchas maneras. Y eso son cosas con las que tenemos que trabajar, no solo a nivel de educación, sino también a nivel de cambio de actitudes. Miramos el pasado también para ver un futuro como parte integral de los esfuerzos dirigidos a una mayor satisfacción y mejor calidad de vida. No está nada de mal el desear una vida distinta, una vida mejor. No está nada de mal trabajar por lograr esa vida. Lo que tenemos es que fundamentarla sobre elementos éticos que nos digan, pues entonces estamos en la dirección correcta. Y este mirar los esfuerzos que tenemos que realizar forma parte de cualquier proceso desde el inicio del mismo. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el futuro hacia el que queremos movernos? Al que queremos en un momento dado mirar recordando y decir, lo pudimos hacer, lo pudimos lograr. Tal vez no fue exactamente como lo vislumbramos al principio y hubo que pasar por varias modificaciones, pero lo hemos podido lograr. El futuro tiene una importantísima dimensión social. Nos ayuda a fijar, alcanzar, mantener metas que van respondiendo a un correcto sentido de justicia, lo que es bueno para todos. Fijar metas. Las metas son mucho más allá que el decir el elaborar un diseño de una organización. Alcanzarla implica trabajo, compromiso, revisión, reflexión, correcciones necesarias y mantener aquellas que respondan a un correcto sentido de justicia para todos. Va a estar estructurado siempre de acuerdo a unos lineamientos que garantizan un manejo adecuado del tiempo. Y ahí tenemos el otro elemento, la memoria y el tiempo. El tiempo en el sentido de pasado, presente y futuro. Y vamos a hablar un poquito acerca del tiempo dentro de un rato, las situaciones que se van presentando,
las fortalezas, las limitaciones y posibles obstáculos identificados. Y el futuro se va a convertir en fuerza motivadora. Yo quisiera invitarlos e invitarlas ahora a que identifiquen en este momento presente de su vida un evento, uno nada más, que los ha llevado a decir, me tengo que detener, tengo que reflexionar, tengo que pensar, tal vez tengo que hacer algún cambio en la manera en que estoy viviendo, la manera en que me estoy comportando, adquirir otro repertorio de respuestas para poder lidiar con esta situación. ¿De qué manera lo estoy haciendo? Vamos a ver esas situaciones presentadas que cada uno puede identificar, no las tienen que compartir si no quieren, y cómo se sienten fortalecidos para poder manejarlas, cuáles son las limitaciones que encuentran al manejar las mismas, cuáles son los posibles obstáculos que puedan identificar. Vayan pensando, yo voy siguiendo poquito a poco en cuanto a esto. O sea que hasta ahora lo que estamos diciendo, se nos ha dado una tarea y esta tarea se va a realizar en un tiempo. No hay un tiempo predeterminado, no sabemos si van a ser 2 años, 5, 4, 10, 20, lo que sea. En cualquier momento puede cambiar, en cualquier momento se puede interrumpir, en cualquier momento nos podemos ver forzados o forzadas a ir en una dirección que nunca habíamos contemplado. Tenemos que trabajar entonces a ver, esto es lo que en realidad yo deseo para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi pueblo. Así es como yo quiero que seas recordado, recordada mi persona, mi vida, mis acciones también. Vamos a hablar ahora del término memoria. La memoria se define como la capacidad mental, por lo tanto es un proceso, no es un órgano que está en un lugar determinado del cuerpo, es un proceso que involucra varios órganos y varios sistemas, pero lo que es importante tenerlo claro que es un proceso que posibilita a una persona registrar, darse cuenta de que algo está ahí. Eso es lo que significa registrar. Me doy cuenta de que esto está aquí y tomo debida nota de lo que estoy viendo, conservar, evocar las experiencias, las ideas, los juicios, las expectativas, las imágenes, los acontecimientos y los sentimientos. Se volvió ahí la cámara. Vamos a ver si la ponemos de nuevo. Ok. Vamos a ir parte por parte. De nuevo, es la capacidad mental, por lo tanto es un proceso muy importante porque sí sabemos de personas que sufren algún tipo de accidente traumático, de lesión traumática, que pierden la capacidad de recordar, de fijar los recuerdos. Pueden tener memoria a largo plazo, pero no tienen memoria a corto plazo. Y a veces la memoria a corto plazo es mucho más limitada. Eso sí se puede dar porque hay distintas partes del cuerpo, del organismo, sobre todo del cerebro, que se pueden ver afectadas. Pero estamos hablando entonces de esa capacidad que me permite registrar de nuevo. Registrar es que me doy cuenta de que hay algo nuevo que entró en mi vida, algo distinto que entró en mi vida. Hubo un filósofo francés que se llamaba Jacques Derrida que decía, nos damos cuenta de lo que es diferente. Nos hemos acostumbrado a que siempre vamos a usar el mismo estilo de ropa, comer la misma comida, cuando vacacionamos vamos a los mismos lugares, cuando tenemos amigos son de nuestros intereses, intereses parecidos, y de momento surge algo diferente, algo que se distingue. Y eso nos lleva a detenernos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es diferente? Lo diferente nos llama la atención y tenemos que responder. ¿Le doy entrada en mi vida? ¿Le cierro la entrada a mi vida? ¿Cómo voy a reaccionar? Pero al mismo tiempo estamos con muchas experiencias que queremos conservar y evocar. Y evocar está en amarillo porque significa llamar. Nosotros llamamos a esas experiencias. Probablemente todos ustedes tienen una experiencia, un evento especialmente hermoso al que vuelven una y otra vez cuando se sienten abatidas o abatidos. Y ese momento, aunque haya durado minutos nada más, les da muchísima fuerza. Les voy a contar el mío. Hace 45 años yo me ordené de sacerdote en la Orden del Carmen. Y ese día
El día que me ordené sacerdote, yo estaba caminando por el pasillo de Santa Teresita, que era donde yo vivía, con el hábito puesto, y entré un momentito en una capillita que hay allá en el convento. Y cuando salí, que estaba caminando por el pasillo, venía mi madre a mi encuentro. Ese momento particular a mí me da una calma, una tranquilidad, una fuerza, y fueron minutos nada más. El moverme y poder ver que ella venía a mi encuentro y podíamos nada más vernos, ni siquiera hablamos, sencillamente nos fuimos y empezó la ceremonia. Probablemente ustedes tienen un momento así también, que les permite evocar para sacar fuerzas, para sacar también ánimo y seguir adelante. Y esto es lo que entonces nos permite también mirar las experiencias, las ideas que nos vamos forjando de las personas, de las cosas, de los eventos, los juicios que hacemos, esto está bien, esto no está bien, las expectativas que nos vamos forjando, qué deseo ahora en este momento de mi vida, las imágenes que nos van a ayudar como si fueran señales de tránsito a movernos en una determinada dirección y cómo vamos a manejar los acontecimientos y los sentimientos. Les recuerdo algo que yo siempre comento en casi todos mis talleres. Una cosa son las emociones y otras cosas son los sentimientos. Emoción significa energía en movimiento, es una conducta con la que venimos genéticamente alambrados que nos permite responder inmediatamente a cualquier evento. Los sentimientos son la manera en que nos apropiamos de esas emociones. Cuando digo yo estoy triste, yo estoy contenta, yo estoy alegre, yo estoy feliz, hemos dado cuenta, hemos hecho un alto en el camino y hemos mirado esa emoción, lo que ha traído, lo que ha provocado en nosotros y la apropiamos. Entonces, la memoria nos permite poner orden a nuestros sentimientos o que los sentimientos vayan poniendo orden a nuestro caminar también. No hay tal cosa como una persona 100% sentimental. Siempre trabaja la parte cognitiva que nos dice, no, espérate, no podemos dejarnos llevar por esto únicamente. No sería correcto. La memoria siempre va a estar sujeta al valor que le otorgamos a todas las experiencias o a la importancia que le otorgamos a toda esta experiencia. Cuando se hace el ejercicio de la línea de la vida, que se le dice a la persona, en la parte de arriba de la línea pones una experiencia positiva y en la parte de abajo pones una experiencia negativa. Surge siempre alguien que pone en la parte de abajo el divorcio, pero también hay alguien que pone en la parte de arriba el divorcio, porque dice esto es lo más positivo que me ha podido haber pasado. Terminé con una relación tóxica, una relación que me estaba haciendo daño, y yo le otorgo este valor distinto, lo que puede sorprender a muchísimas personas que piensan que un divorcio significa fracaso, ¿no? Para alguien puede ser sencillamente salir de una situación de opresión, de falta de respeto, de falta de consideración como ser humano, con todos los derechos a ser feliz. Entonces tenemos que mirar a nivel social, a nivel familiar, a nivel individual, cuáles son estas experiencias y qué valor le vamos dando. Puede haber sido adquirir un trabajo, estar en una relación estable, una empresa que nos exige muchísimo, mucho sacrificio, mucha inversión de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, tal vez estudiar otra vez. Todo esto es importante. En cuanto a los trabajos de la memoria, se habla mucho de la geografía de la mente. Todo el mundo, a mí siempre me ha llamado la atención la geografía, pero digo, ¿cómo esta gente que no tenía aviones, que no tenía observatorios por las nubes, pudo delinear también las fronteras físicas de los países? ¿Cómo se basaron? Obviamente tenía mucho que ver la matemática también y otros elementos. Pues algo parecido tiene que pasar con la geografía de la mente. La mente tiene que organizarse no solo en recuerdos, sino también en acciones. Es lo que se llaman los ecomapas. Y esto significa dónde estoy con relación a esta relación, a este trabajo, a esta meta que deseo alcanzar. Me estoy acercando, me estoy alejando, lo estoy confundiendo, me he desviado del camino. Y de nuevo, esta memoria del futuro me va a ayudar a poner las cosas en su recto lugar. Cuando hablamos de memoria del futuro, el término parece contradictorio. O sea, ¿cómo yo voy a recordar el futuro? Y es precisamente porque el futuro se convierte en fuerza motivadora, que entonces yo digo, bueno, pues me voy a ir en esta dirección. ¿Cuáles son las funciones de la memoria?
no están yo he revisado muchísimos artículos para esto y lo que hice fue que todos los que tenían, se repetían en más de 3, los incorporé. Y entre las funciones de la memoria que he encontrado, pues recopilar la mayor información posible. Mayor y posible están en paréntesis porque no aparecen en todas las definiciones. Así que si fuéramos a la más básica sería recopilar la información, lo que le da forma, eso es lo que significa información. ¿Cómo yo le doy forma a los datos? Mientras yo no le doy forma, son datos nada más. Pero en el momento en que yo los analizo, esto me viene bien, esto me conviene, esto le conviene a mi familia, esto le conviene a mi país, le doy forma. Entonces los datos se convierten en información porque nos permiten tomar decisiones. Mayor y posible están en paréntesis porque no aparecen en todas las definiciones, pero mayor significa, y esto tenemos las ventajas ahora de la tecnología de las comunicaciones, buscar en un montón de fuentes información que pueda ser útil. Posible es que nunca lo vamos a tener del todo, la información nunca va a ser total sino fragmentada y también puede ser incorrecta o puede estar prejuiciada por distintos intereses. Otra de las funciones de la memoria es clasificar y en otros sitios aparece codificar la información. Significa colocarlas en esta estructura mental en el lugar o los lugares, porque puede ocupar más de un lugar, donde me puede servir en un momento dado. Es como si tuviéramos una ficha a la que fotocopiamos y la colocamos primero en este apartado, a esta otra en este otro apartado, en este otro en otro apartado también, para que cuando la necesite la pueda recuperar rápidamente también. Otra de las funciones de la memoria es recuperar la información para aplicarla. Y esto obviamente tiene que ver mucho con el aprendizaje y con la experiencia. Todos los procesos cognitivos nos ayudan a decir esto es lo que está pasando y esto se parece, recuerda lo que habíamos hablado de Jacques Derrida, o se diferencia de lo que yo he conocido hasta ahora, me está llevando por un camino insospechado. ¿Cómo yo puedo aplicar esta información después que yo le he adjudicado algún valor para que le sirva a mi vida? Al mismo tiempo, la memoria contribuye a formar creencias y a desarrollar conductas. Ese sentido de continuidad del self. Self no se traduce, es un término que se pone así. Self significa yo soy yo y sigo siendo yo. O si lo ponemos en plural, seguimos siendo nosotros. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahí? ¿O alguna observación? No, no hay nada escrito en el chat, doctor. Vale, Puede continuar. muchísimas gracias. Vamos a ver ahora el aspecto biológico de la memoria en cuanto al pasado y el futuro. ¿Dónde está? La memoria implica un conjunto de estructuras cerebrales, pero también de procesos que permiten fijar, guardar, recuperar múltiples informaciones. Recuerde que se convierte en información cuando hemos hecho el trabajo de análisis. Reconocer acontecimientos como familiares para mí, familiares a mi familia o a mi comunidad, familiares a otras personas también. Recordar hechos pasados y mantener una información en el tiempo necesaria para ser utilizada en algún momento. O sea que la memoria tiene un carácter dinámico. En el momento en que yo menos me lo imagino, un olor me recuerda algo importante en mi vida. Una canción, un pedazo de ropa o lo que sea, me recuerda algo importante, me transporta al pasado y al mismo tiempo me mueve hacia el futuro. Es lo que se llama el viaje mental en el tiempo. Es como si tuviéramos una nave a nuestro servicio que en cualquier momento dado nos puede llevar a un evento en nuestra vida o un momento en nuestra vida en que las cosas adquirieron una importancia o un significado especial. Biológicamente, la memoria está ubicada en el hipocampo. Les voy a dar una imagen ahorita de esto. Pertenece a la corteza más primitiva de lo que serían las funciones cerebrales y de los órganos cerebrales. Interviene también la corteza prefrontal. Esto está aquí, la organización temporal de la cognición y de la conducta, la manera en que procesamos toda la información y la manera en que usamos esa información para poder conducirnos en nuestra vida.
En las personas suele formarse entre los 3 y los 5 años de edad, cuando el niño o la niña ya sabe reconocer su familia, aunque todavía no tiene la idea clara de lo que significa ser papá o de lo que significa ser mamá o hermano o hermana, sabe que estas son personas importantes en su entorno para sí mismo, para su seguridad, que le dan esa sensación de apego que le permite arriesgarse a dar unos pasitos más cada día hasta ir logrando su propio ritmo. Varias investigaciones han evidenciado que en el momento de recordar el pasado o de imaginarse el futuro, se activan distintas regiones en el hipocampo. Estos se han hecho muchísimos experimentos con tintes en el que se puede ver cómo se activa una parte del cerebro, cómo se activa otra parte también. Ahí tienen lo que se llama el hipocampo. Se llama hipocampo porque se parece al caballito de mar. Lo tienen ahí a la derecha y ven dónde está colocado acá el hipocampo. Es este organito que está aquí, que se parece mucho al caballito de mar. Y esta es una imagen que encontré en muchísimos de los artículos que revisé para este trabajo. Es una imagen que probablemente ustedes han visto en más de una ocasión. La ardilla que sabe almacenar alimentos para el momento en que los necesite en el futuro. La ardilla tal vez no sabe lo que está haciendo, de la misma manera que un ser humano puede saber lo que está haciendo, pero sabe que está haciendo algo importante. Está almacenando alimentos para que en el momento en que haya un frío grande o una carestía, tenga y recuerde dónde están. Y esto es lo que en muchísimas ocasiones se limita, y eso está bien. Si se limita a eso nada más, no hay ningún problema. La manera en que usamos la memoria, poder tener un resguardo, poder tener algo que nos da seguridad de, mira, en el momento de la carestía o en el momento de la necesidad, lo tengo presente. Yo compartía con algunas personas en este momento que viví. Una de las preocupaciones grandes era tener la casa segura para mi esposa y para mis hijos, y gracias a Dios lo pudimos lograr. Y eso nos quitó una preocupación muy grande, o sea que es un alivio decir, bueno, pues pudimos lograr esto. Y esa imagen de la ardilla se parece mucho a nosotros cuando no nos decidimos a salir de algo porque no sabemos si en un momento dado lo vamos a necesitar. Esto implica planificación, implica conceptualización y una imagen de varios futuros posibles, porque nunca podemos quedarnos con un solo futuro. Tenemos que mirar varios para ver hacia dónde nos podemos mover. Vamos bien hasta aquí, y si alguien tiene otra que no sea la ardilla, la puede compartir también. En cuanto a la fisiología de la memoria del pasado y del futuro, algunas personas con lesiones en el hipocampo pierden la memoria episódica y la habilidad para imaginar su futuro. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de memoria. Hay que prestar atención a las pérdidas en personas ancianas, y es sencillamente que se olvidan las cosas porque ya el aparato va en deterioro. Algunas recuerdan con muchos detalles, pero se les dificulta plantearse el futuro. No siempre déficits en la memoria del pasado conllevan daños o déficits en la capacidad de imaginar y plantearse el futuro cercano o lejano, pero sí el recordar el pasado. Recuerden que habíamos hablado de los filtros mediante los cuales procesamos la información. Puede ser un proceso doloroso, sobre todo si hubo abandono, maltrato, abuso o algún tipo de violencia. Lo que se recuerda no siempre va a ser agradable y no siempre lo podremos reconfigurar de una manera o resignificar de una manera. Lo vamos a ver más tarde. Pueden darse estas dificultades en cuanto al contenido, la coherencia espacial, la manera en que esto está afectando mi presente ahora mismito, la dirección que yo estoy dándole a mi vida, las cualidades subjetivas como por ejemplo el dolor, el recordar del que hemos hablado. Hay personas que prefieren no recordar porque están viviendo de nuevo esa experiencia. Yo trabajé con una persona que me decía, yo nunca he aceptado eso de que lo recuerdo como si fuera ayer. No, yo lo estoy viviendo como si fuera hoy. Ahora mismito lo estoy viviendo exactamente igual y esto me hace mucho daño. Y hay que trabajar con eso. Personas con depresión severa pueden exhibir grandes dificultades para plantearse el futuro porque lo que tienen es
un sentido de abatimiento, no puedo, de indefensión total que no le permite plantearse el futuro. Y esto puede darse también a nivel social. Sociedades como las que se están dando ahora en todo lo que sería Gaza, Líbano, en esos lugares del mundo, están diciendo, bueno, vale la pena plantearse el futuro. No sé si vieron la noticia el domingo de una familia que se reunió para tener una merienda el domingo y ahí mismo bombardearon el edificio donde estaban. O sea, es que toda esta incertidumbre, esta inseguridad puede afectar muchísimo. Y no son cosas que uno quiere para su familia ni quiere para sí, pero son cosas que se están dando con las que tenemos que trabajar. Por eso muchas personas se preguntan, ¿vale la pena plantearse la posibilidad de un futuro? Si lo que yo estoy viendo es nada más que una cosa horrible, un infierno del cual no hay salida, y esto es real. Lo podemos ver a nivel de la naturaleza con todos los huracanes que ha habido, con lo que se están formando todavía ahora, casi terminando octubre, con los distintos escenarios de guerra que hay en el mundo, con los llamados a corrupción. Todo esto está afectando la manera en que se está vislumbrando el futuro. ¿Qué futuro? Y yo quiero ese futuro para mí, yo quiero ese futuro para los míos también. Y puede darse una sociedad deprimida incapaz de hacer lo mismo. Les hablaba al principio del mito de las elecciones y es pensar que con dar un voto cada 4 años todo se resuelve. Después nos olvidamos y no es así. Personas con esquizofrenia significa mente dividida. Pueden tener dificultades al recordar detalles y contexto. Esto va a complicar la manera en que se pueden imaginar el futuro también. No saben si es la imagen correcta. Esto que les voy a dar ahora son estas dos transparencias que vienen ahora. Son tipos de memoria que yo encontré conforme iba investigando, iba leyendo, pero no quisiera que pensaran que esto es una lista exhaustiva, o que son muchas memorias, son tipos de la misma memoria. Es una sola memoria, pero la manera en que la ejecutamos o en que la usamos. Así que no piensen, pues yo tengo esta más que esta menos que esta, todas las tenemos, pero es como si fuera un cuarto donde hay un trastero en el que todas estas cosas están acomodadas. La memoria sensorial, los datos no han sido procesados, no se han convertido en información, lo que le dije hace un ratito cuando lo analizamos. La memoria semántica son hechos o eventos que ocurrieron. Recordamos qué pasó, aunque no necesariamente significa recordar qué significó o qué significa para nosotros. Está también la memoria episódica o personal, son hechos o eventos que le ocurren a esa persona que en ese momento está recordando. Puede ser un mismo evento que afecta la vida de 6, 7, 9 personas, pero cada uno lo va a vivir de una manera distinta, lo va a recordar de una manera distinta. La declarativa es el recuerdo consciente. Yo sé lo que estoy haciendo de hechos y de eventos, y algunos dolorosos. Eso se da mucho en los procesos de ayuda. Y todos los profesionales de ayuda saben que en un momento dado tienen que sacar a la luz estos recuerdos que pueden ser muy dolorosos. Memoria de trabajo significa cada vez que yo voy a correr bicicleta, no tengo que aprender a correr bicicleta. Ya lo aprendí y se quedó ahí. Es lo que yo necesito para poder funcionar en una tarea específica. Cuando voy a hacer café, yo sé cuál es el proceso para hacer café y no necesariamente tengo que aprender a hacer café o a cocinar pasta o a lavar la ropa. Ya lo tengo, eso está ya metido dentro de mí. También se le llama memoria funcional y puede ser también lo que le dicen el multitasking, hacer varias cosas a la vez si tenemos la dicha de ser personas multitasking. Yo no lo soy. La memoria instrumental son las destrezas necesarias para llevar a cabo una tarea y esto se da mucho en las personas que se organizan. Yo tengo que montar este mueble de IKEA, que es de lo más difícil que hay, pues voy a tener listo ya los destornilladores, los alicates, los martillos, para que cuando un momento dado lo necesite, lo tengo a la mano y no necesito estar buscando, pero también yo sé usar un martillo, yo sé usar un destornillador, yo sé usar un sartén o lo que sea, no tengo que aprender a hacerlo. Está la memoria de proceso, que también se llama habitual porque se ha adquirido como forma de hábito, los pasos necesarios para llevar a cabo la tarea.
Hay personas que antes de lavar la ropa la airean un poquito, sobre todo si es ropa que se ha usado en deporte o en trabajo físico muy fuerte, se airea un poquito y luego se echa a remojar y luego se lava. Cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas de acuerdo a los valores que ha dado y a los fines que quiere. La memoria a corto plazo, que puede desaparecer rápidamente, sobre todo si no se fija en ese espacio, y la memoria a largo plazo para un momento futuro. A veces no estamos conscientes de esta memoria a largo plazo. Digo, yo sé que esto ha significado algo importante en mi vida. ¿Cómo, qué valor le estoy dando? La memoria relacional es recordar, recombinar, integrar datos del pasado en la construcción de una visión del futuro. Dicho de otra manera, la memoria relacional es que mi identidad es coherente. Yo sé qué estoy haciendo, yo sé que soy yo el que lo está haciendo, yo sé que soy yo la persona que en este momento dado está tomando estas decisiones, sobre todo cuando tiene que ver con otras personas. Seguimos, le dije que eran dos transparencias, pero por favor no piense que esto es una lista exhaustiva o que está todo agotado. La memoria selectiva clasificamos por utilidad, que es más útil en un momento dado o que yo puedo implantar o recordar en un momento dado. Implícita y explícita. La implícita es recuperar la información de forma inconsciente. A veces cuando decimos yo sé que estoy soñando y yo sé que es un sueño, pero estoy recordando algo que es importante para mí. O explícita es que yo me obligo a recordar algo y le voy a dar atención a los contextos y los objetivos. Estaba mi mamá en ese momento, estaba mi papá, estaba mi esposa, estaba mi esposo. Todo esto es importante. La memoria retrospectiva está relacionada con el pasado y la prospectiva, recordar que hay que recordar algo. Probablemente ustedes recuerdan que las personas mayores decían, cuando quieres recordar algo, cámbiate el aro de mano. Te quitas el aro de la mano izquierda y te lo pones en la mano derecha, porque cuando lo veas en la mano derecha, tengo que hacer tal cosa. Hay personas que dicen, pues yo escribo una notita en la nevera o yo cambio algo de posición porque estoy mirando que tengo que hacer algo y tengo que recordar esto porque es importante. La memoria fotográfica o idética, que es la memoria visual, que hay personas que con ver algo una sola vez ya se les queda grabado. La topográfica tiene que ver con el espacio. Yo recuerdo cuando mi hijo Ariel tendría como 2 años, en una ocasión hicimos una salida de domingo y paramos en un colmado a comprar pan antes de llegar a casa. Como 2 años después, dimos otro paseo distinto y paramos en el mismo colmado. Y Ariel tendría entonces ya como 4, dijo, aquí es donde tú vas a comprar pan. Él se había recordado de ese espacio 2 años antes que habíamos parado para comprar pan y se le había quedado grabado en la mente, precisamente porque fue algo diferente, algo distinto a lo acostumbrado. Y él lo miró así y lo recordó. Está la memoria social e histórica que para mí es la más importante. Y en Puerto Rico, don Eugenio María de Hostos trabajó mucho con esto. Este es un término que acuñó Niklas Luhmann, pero Hostos trabajó mucho con nuestra memoria, nuestro sentido del tiempo, del mundo y del tiempo propio. Después vamos a hablar de don Manuel Méndez Ballester y de otros más también que tienen que hablar con el uso de la memoria y del tiempo. Es la importancia de que yo no estoy sola, yo no estoy solo, lo demás no gira en torno a mí, giramos todos en torno a algo. A veces no nos damos cuenta sobre qué estamos girando, hacia dónde nos estamos moviendo, pero está ahí. Es también el tiempo propio, el tiempo de mi vida. Si mi vida se acabara ahora, en este momento dado, ¿qué significaría para mí? ¿Qué significaría para los que están conmigo? En el momento en que yo me las vi más difíciles, yo dije lo mismo que siempre he dicho. Dios me ha dado una vida larga, una vida muy productiva, una vida muy llena de experiencia, de manera que si se acabó, se acabó. Ya está, o sea que no hay ningún problema en cuanto a eso. Es la memoria que un colectivo tiene de sí mismo. Y aquí tenemos el problema de que como pueblo nosotros tenemos distintas memorias que a veces no se pueden poner de acuerdo. Y empezamos a sacar nombres, a sacar títulos despectivos. Fíjense todo lo que, como de momento volvió a salir el término comunista para referirse a un grupo político del país, cuando ya eso del comunismo quedó atrás hace muchísimo tiempo y los muchachos de hoy no saben a qué se refiere.
Esta memoria social, esta memoria histórica es la que regula la vida de nuestra sociedad. Un mismo evento puede ser recordado de maneras diferentes. Esto es lo que se llama memoria crítica, porque vamos a emitir un juicio sobre ello. Vamos a decir, no, aquí está faltando información, o aquí es necesaria más información, o esta información es incorrecta. Lo que vimos hace un rato, nunca vamos a tener toda la información necesaria. Sobre todo porque nunca recordamos en solitario. Yo trabajé en una ocasión con una pareja en la que la esposa decía porque a él le dio salmonela y él decía es que a mí no me dio salmonela, pero le había dado una salmonela tan violenta que hasta se había olvidado de que le había dado salmonela, no lo quería recordar. Y en ese momento había tenido que depender totalmente de la ayuda de otras personas y eso le había costado porque era un hombre grande, fuerte, autosuficiente que tuvo que detener su vida, se vio obligado a detener su vida. Tampoco olvidamos en solitario, a veces escogemos olvidar cosas que nos han dolido muchísimo o que han significado algo en nuestra vida con lo que todavía no podemos hacer las paces. Y obviamente hay quienes prefieren un pasado falsificado porque parece ser más seguro. Yo este pasado de fantasía. Vamos a hablar un poquito del tiempo. En griego, tiempo se dice cronos. La Real Academia de la Lengua define el tiempo como la regulación de las cosas sujetas a mudanza. Mudanza en el sentido de cambio, las cosas van cambiando. Es una definición que es difícil de entender. De momento está aquí y de momento está acá, hubo un cambio, o de momento era de esta forma y ahora tiene otra forma, hubo un cambio. Y ese cambio se dio en un tiempo, en un lapso de tiempo que pudo haber sido un día, lo sabemos, la comida que se daña, sobre todo con todo esto que estamos sufriendo con Luma, o tal vez con el mismo cuerpo. No tenemos la misma agilidad, las mismas destrezas, porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo define también como una magnitud física con la que se mide la duración y la separación de acontecimientos. No le presten mucha atención a estas definiciones porque a veces son nada más que palabrería. Lo importante es que permite ordenar los eventos en pasado, presente y futuro. El tiempo tiene una condición dinámica que la definimos así, el pasado, el presente y el futuro. Tengo que detenerme aquí un momento para recordarles que esto lo estamos hablando desde la óptica occidental. La óptica oriental lo mira desde otra manera muy distinta, tiene una concepción distinta de pasado, de presente y de futuro. Entonces hay una percepción conjunta con el movimiento, estamos avanzando, nos estamos atrasando en el tiempo porque estamos logrando nuestras metas o porque tal vez el tiempo está trabajando en contra nuestra, que se puede dar también. Para Newton el tiempo era absoluto o relativo. Olvídense, yo leí esto y nunca lo entendí del todo, así que no se preocupen mucho. Cuando mi abuelo materno fue a morir, yo vine de España y estaba con él tenía más de 90 años, estaba ciego, estaba sordo, estaba encamado, y yo llegué y lo miré y le dije, ánimo papá, esto dura un segundo. Y él se viró, me escuchó y me miró y me preguntó, ¿cuánto dura un segundo? Esa sensación de tiempo nunca va a ser igual para distintas personas. Cada uno lo va a ver. Un segundo puede ser un momento de felicidad, pero también puede ser un momento de tragedia, de desgracia, de tristeza, de dolor o de prueba. ¿Cuánto dura un segundo? Un segundo es distinto para cada persona. Y ahí es donde tenemos todas las cosas que decimos, no tengo tiempo, se me acaba el tiempo, o en un momento dado en que miramos hacia atrás y reflexionamos, perdí el tiempo o perdí mi tiempo, cuando nos damos cuenta de que es mi vida la que se está afectando aquí también. Tiempo no significa lo mismo para todas las personas. Mi mamá era una mujer que tenía un optimismo increíble y para ella nunca iba a haber un huracán que nos afectara ni nada de eso y se reía muchísimo. Y mi suegra era una señora, ella era curandera y ella se reía muchísimo porque yo le decía, pero tú estás practicando medicina alternativa, digo, pero se están curando. Ella lo usaba de una manera distinta, todos sus talentos, todas sus capacidades. Nunca hay un tiempo perfecto.
pero puede haber un tiempo ideal si entre todos nos ponemos de acuerdo de que esto es lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr. El fin es seguro, pero no conocido. Va a haber un fin y ese fin va a ser el resultado de todas las acciones que hemos contemplado en nuestra vida. Hay una fecha de caducidad que ignoramos, por lo tanto tenemos que vivir responsablemente. Esto viene de la filosofía existencialista que nos dice, todo tiene un término, pues por lo tanto tienes que ser responsable con lo que estás haciendo. Preguntas hasta aquí o comentarios. Hay un comentario en el chat, doctor, Ajá, que es ajá. de Manuel Martínez, que dice, me parece interesante el hecho de que estamos en un constante proceso de proyección hacia el futuro, pero que cada día esa imagen se encuentra retado y por tanto tenemos que decidir si cambiar esa imagen por una nueva o luchar para mantenerla. Y en esa toma de decisiones, si la cambiamos o la mantenemos, es donde muchísimas veces se van a dar los conflictos y se van a someter a juicio las lealtades y las alianzas que establecemos. Gracias por el comentario, muy valioso. Hablamos de tiempo, vamos a hablar de espacio. Aristóteles decía que el espacio es lo más desconocido de todo lo desconocido. Eso es lo mismo que decir que algo es de esta manera porque es de esta manera. A veces los filósofos se inventan un montón de términos para dar la impresión de que saben muchísimo y que son muy profundos. Newton lo veía como un punto de referencia, lo que separa el punto A del punto B. También se habla de que el tiempo el espacio es la superficie con límites determinados o el lugar que ocupan las cosas. En el espacio no hay arriba o abajo. Si ustedes se fijan, cuando el transbordador está volando alrededor del mundo, va primero está al revés, porque en el espacio no hay ni arriba ni abajo, y segundo va en una dirección contraria a lo que cabría esperar, precisamente porque las leyes de la física dictan que se sigue ese tipo de acción, ese tipo de movimiento. Y esto nos ayuda para ver que hay distintas perspectivas para las cosas y un sentido de utilidad también. Personas mayores, mayores que yo y más sabias que yo, que tiene que haber un montón, pueden darnos un sentido de perspectiva muy distinto al que nosotros tenemos arraigados en nuestra mente o en nuestro corazón, porque la vida funciona tanto a nivel de mente como de corazón. Y nos dice, míralo desde aquí, desde este otro punto de vista, tienes más tiempo, tienes más espacio, tienes menos tiempo, tienes menos espacio, préstale atención a esto. Einstein decía que el espacio y el tiempo es una misma realidad, que por eso él hablaba del espacio-tiempo, time-space. Y hay que prestar atención a las circunstancias. Todos nosotros hemos oído en un momento dado la frase de Ortega y Gasset que dice yo soy yo y mis circunstancias. Las conductas no se dan en el vacío, están contextualizadas, están producidas por distintas cosas en la vida. Pues yo le añadí a esto, yo no me llamo Ortega y Gasset, sino Rivera Acevedo, pero yo puse yo soy yo y mis circunstancias y las circunstancias de mis circunstancias. Y esto es importante porque en un momento dado las circunstancias que me rodean tienen sus propias circunstancias también que las obligan, un trabajo o una condición de salud o unos planes que en ese momento tal vez me pueden hacer sentir no me está prestando atención, no me está dando importancia, pero sí me está dando importancia, lo que pasa es que también tiene que responder a sus circunstancias. Y esto nos ayuda muchísimo porque nos libera de esa sensación de que esto se tiene que lograr de esta manera, en este espacio, en este tiempo, o de lo contrario hemos fracasado. Las circunstancias de mis circunstancias. El ámbito dominado por la percepción, se conoce como espacio mental, está muy influenciado por la experiencia. Si hemos tenido la dicha de una experiencia en la que hemos aprendido cada vez algo nuevo, ese es nuestro tesoro, esa es nuestra riqueza. Si por el contrario no hemos tenido esa oportunidad de aprender, no importa que haya sido en ambientes de guerra o en ambientes de privación, no vamos a saber hacia dónde dirigirnos porque no vamos a tener referente. Lo que decíamos al principio del taller por la mañana al muchachos que no tienen muchas ideas de referentes históricos porque nunca lo han vivido. Yo recuerdo cuando la guerra de Vietnam, que probablemente algunos de ustedes ni siquiera lo vivieron, hubo un año en que el servicio militar obligatorio se establecía por tómbola, por fecha de nacimiento.
Y ese primer año, mi fecha de nacimiento, 5 de julio, salió el 272. Hay 365 días en el año, después salió 272. Yo sabía que yo no iba para Vietnam. Al año siguiente salió el 7. Y aquí fue. Y recuerdo como ahora que fui al servicio militar obligatorio y hablé en español porque no quería hablar en inglés y le dije a los señores que estaban allí, señores, ustedes van a perder el tiempo conmigo porque yo soy un cobarde nato. Ustedes me van a poner un rifle en las manos, yo no voy a saber qué voy a hacer con el rifle, así que lo mejor es que no pierdan ni tiempo ni dinero en mí. Y me dieron el diferido, no tuve que ir al ejército. Eh, no sé ni por qué les dije eso ahora mismo, yo creo que por la experiencia. Los espacios siempre van a ser cambiantes. Y hay que ver cómo cada persona lo va habitando, si se siente protagonista, coprotagonista, antagonista, que a veces se da también. Y puede haber muchos espacios que estamos compartiendo con otras personas. Uno de los recuerdos más hermosos que yo tuve en estos días, que especialmente doloroso, fue la noche que estuve en el hospital. Mi esposa se quedó sentada en una silla todo el tiempo al lado mío. Y hubo un momento dado en que yo me moví, ella se levantó y me arropó los pies. Ese detalle para mí significó dimensiones increíbles de experiencia, de gratitud por la vida, de decir, pues, aunque sea un ratito nada más, esto es lo que yo quiero para mí, cómo yo lo puedo también reciprocar. Esta mañana le hice café, pero yo uso un café muy cargado y a ella no le gusta tan cargado. Y me dice, esto no es el café que yo tomo, así que pues, siempre uno trata de hacer algo. Bueno, y también hay espacios que habitamos nosotros solos, que es lo particular nuestro de cada uno de nosotros. ¿Comentarios hasta ahí? Sí, doctora, hay un comentario, una pregunta de Lorna Jaramillo que Ujú. dice, no viví la guerra de Vietnam, pero la vivo a través de las memorias de mi padre. ¿Esto se clasifica de alguna manera? Sí, es una memoria compartida, es una memoria heredada y significa que yo puedo ser tu padre también, Lorna, porque si la recuerdas de tu padre significa que puedes ser hija mía también. Sí, las memorias son comunicaciones de experiencia que se van compartiendo y aunque uno no lo haya vivido de la misma manera, no es lo mismo haber llegado con una medalla al valor que haber llegado con una pierna menos. Todo esto es importante y gracias por compartirlo a ti también. Pronestesia tiene que ver con la unidad del tiempo y el espacio. O sea que tiene que haber una estabilidad, un equilibrio, un balance. Todos estos son términos que yo he encontrado en las lecturas que voy haciendo, que los comparto con ustedes, porque me parece que son importantes. El espacio y el tiempo es una unidad. ¿Cómo yo lo visualizo? Cómo yo lo aprecio. Filo significa apreciar, cómo yo aprecio el tiempo. A veces la gente piensa que el tiempo es una larga condena a cadena perpetua. El tiempo existe, por lo tanto yo tengo que hacer el mejor uso posible del mismo. Otro término que encontré fue transcronía, que es recorrer el tiempo de un momento a otro. Es cuando hacemos estos recuentos en nuestra mente y le damos más importancia a este evento, menos importancia a este otro, y lo vamos recordando porque nos ayuda a reflexionar, a evaluar, a resignificar hechos aislados o agrupados. Yo recuerdo cuando mi papá trabajaba en lo que se llamaban los shows de las fiestas patronales, eso es historia antigua en este pueblo. Él tenía que ir a los distintos pueblos para hacer un número de comedia y después se iba para su casa y de vez en cuando me llevaba. En aquel entonces no había autopista, o sea que ir a Ponce era ir a Ponce, ir a Mayagüez era ir a Mayagüez. Y yo recuerdo ir en silencio todo el tiempo oyendo radio, ir y volver en silencio. Y mi papá no decir nada. Y en un momento dado digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y es que a él su papá lo había abandonado cuando mi papá tenía 3 años. Él no sabía cómo hablar con su hijo. Cuando yo hice ese descubrimiento, cuando yo pude entender, entonces pude valorar el silencio de mi papá no como indiferencia, no como cansancio, sino como algo que él había aprendido, que él había adquirido y que era lo único que podía comunicarme en ese momento. La esperanza es la actitud mental ante la posible ocurrencia de un evento. Yo quiero que ocurra, me voy a poner a trabajar. Víctor Frankl decía que en los campos de concentración los optimistas eran los que morían más rápido. Parece curioso, ¿verdad? Y es porque los optimistas decían esto se acaba en 3 semanas.
Y pasaban las 3 semanas y decía, esto se va a acabar dentro de 2 semanas. Y pasaban las 2 semanas, se va a acabar en 1 semana. Y cuando no se acababa, se deprimían tanto que morían. Sencillamente se daban por vencidos. Y él decía, no, esto se puede acabar en cualquier momento, pero mientras no se acabe, tenemos que vivir. Cuando usamos esto en nuestra vida, nos preguntamos,